Desde ahora ya, buenos días, buenas tardes. Comenzamos a grabar la sesión de hoy día, jueves 27 de mayo. Con esto se nos va mayo y entramos a junio y llegamos a la mitad del año. Este año se ha ido muy rápido. Como bien les decía, y por eso va la grabación, el próximo jueves vamos a tener la prueba de cátedra. La prueba de cátedra la vamos a hacer, la voy a dejar fijada para las 12:30. Como la clase comienza a las 12, a las 12:30, si alguien tiene algún problema de conexión y todo eso, o de repente limitado, para que sea obviamente dentro del horario de clases, pero media hora más tarde para cualquier problema que alguien tenga en desconectarse de lo que estaba haciendo. La prueba es 100% de alternativas y sí les recomiendo tengan buena conexión. Puede estar con un punto con un poco mejor conexión, no hacerla moviéndose, porque la costumbre a veces de estar en clases ahora, bajo esta situación, en la cual están a veces conectados, se están moviendo, cosas así, cuesta desligarse, así que ese día dése el tiempo para contestar y leer bien. Lo más importante, a veces por falta de lectura, se tienen pequeños errores que después se dan cuenta, porque dicen, no, eso no lo pasó, eso no, eso chuta, y a veces una simple lectura que le estaba fallando. Ya, un poco de eso de recomendaciones, así que el próximo jueves 3 a las 12:30 va a ser la prueba de cálculo. No hay actividad, no hay conexión de clases. Cualquier observación, igual yo estoy pendiente al Zoom, pero no con el Zoom encendido, sino que pendiente, porque si alguien ingresa, ahí me llega el aviso, y muchas veces ahí yo me conecto para poder ver porque entra alguna duda por medio. La prueba por Blackboard, así que cualquier cosa estaremos en contacto. Aprovechen ahora esta semana, por eso revisen con tiempo, no esperen al día miércoles estar estudiando. Ya. Un par de tirones de oreja porque el resultado es tan satisfactorio y espero con ustedes que sea mejor. Ya. La clase de hoy día, la actividad de hoy día, vamos, por eso, idealmente que les pido retroalimentación, la Trinidad que siempre habla hoy día está callada. Entonces, el único que ha hablado es Héctor, así que, y un par de comentarios así muy suaves. Así que lo ideal es que esto sea conversado. O sea, que plantee las dudas, que las resuelva en el momento y no esperar y no esperar a que después cuando ya estén con las dudas más severas. ¿Ese día, profe, va a revisar la prueba en conjunto o no va a revisar nada? No, yo voy a revisar posteriormente. Entonces, voy a revisar más tarde la prueba, la evaluación. Entonces, no la hacemos por eso en el momento y después podemos coordinar una jornada de si quieren hacer la revisión, obviamente. En el fondo puede ser ese mismo día en la tarde, una cosa así, ahí vamos coordinando una vez que ya tenga más o menos los puntajes. Tengo que hacer un análisis de la prueba antes de hacer la corrección. Para que la corrijamos juntos, a eso me refiero. Pero ya, eso con respecto a lo que viene la próxima semana. Vamos a hoy día para poder terminar. Ya. Hoy día vamos a ver, como bien les decía, lo que es la semiología de la glándula mamaria del bovino. No podemos, como les decía, hablar de bovinos, de vacunos, de vaca, especialmente si pensamos en la lechería, si no hablamos de vacunos. O sea, si no hablamos de glándula mamaria, de la mastitis. Déjenme un segundo, voy a... Estoy poniendo en silencio todos los teléfonos porque si no, empieza la molestia.
Ya. Bueno, ya. Como primera indicación, obviamente, hay que entender de que cualquier patología de la glándula mamaria, porque no solamente son las mastitis, la mastitis es la más importante, pero tenemos que pensar primero como antecedentes básicos, tenemos que ver el tipo de producción, porque no es lo mismo, obviamente, en ganado de leche que en ganado de carne. Hay que entender que la mastitis es una patología de la glándula mamaria, que es una inflamación muchas veces derivada de un cuadro infeccioso de mayor o menor grado, pero a donde hay algún agente infeccioso que esté afectando. Y que le da a todos los mamíferos, por lo tanto, que tienen glándula mamaria. Entonces, las perras tienen glándula mamaria y sufren mastitis. Las gatas pueden tener mastitis. En las cerdas, la mastitis es un cuadro importante. En las mujeres, también es de alta importancia, y para que hablemos en ovejas, cabras y en vacas, y especialmente vacas lecheras. Por lo tanto, vacas tanto de carne como de leche pueden tener mastitis. ¿Hay aquí en el curso alguna dama presente que sea madre en este momento? ¿O algún varón que esté con alguna pareja y que sea madre y que haya sufrido de repente de mastitis, o conocido a alguna mujer con mastitis, que ha tenido una mastitis? ¿Alguien responde? Yo no. Ya. Es que pregunto también porque, ¿sabes? Porque ayer estuve hablando 5 minutos cuando se cayó la conexión y en el fondo y juraba que estaba conectado. Entonces, eh, bueno, cuando la diferencia entre, por eso la parte de la diferencia en la veterinaria y la salud humana, es que los humanos te pueden contar sus signos. Entonces el médico te dice, ¿qué te pasa? ¿Qué sientes? En la veterinaria nosotros tenemos que investigar para ver, para obtener signos clínicos que nos permitan diagnosticar un cuadro. Pero las mujeres nos cuentan, y entonces una mujer, cuando tiene mastitis, dicen, primero, la mama aumenta, muchas veces aumentada de tamaño, eritematosa, roja, con calor, y sienten cómo les baja la leche, en el fondo el dolor muchas veces. Entonces, eso tenemos que asimilarlo en el caso de cualquier especie de mamífero. Entonces, en el caso de una vaca, la diferencia está en que tenemos una glándula mamaria que no produce algunos centímetros cúbicos de leche, sino que produce muchos litros. Y una glándula mamaria de mayor tamaño, en el caso de, y que está constantemente en producción, especialmente en el caso de las vacas lecheras. Por lo tanto, está sometida a una exigencia que hace más recurrente la posibilidad de tener cuadros mamarios. Pero por eso mismo, para poder hacer la diferencia de que no solamente le da a las vacas. Pero donde tenemos una mayor prevalencia, obviamente en vacas lecheras y especialmente de alta producción. Es normal que haya mastitis en cualquier plantel lechero. El problema no es que haya una mastitis, sino que cuántas mastitis o cuál es la severidad o cuál es el grado de aumento de las células somáticas que tiene el plantel. Y esos son parámetros para poder ir considerando. Por lo tanto, tenemos que entender estos antecedentes biológicos. Primero, entender si son vacas de leche o de carne, si es una producción intensiva o extensiva, si es ordeña manual, es automática, y también dentro de las ordeñas automáticas va variando mucho según el tipo de máquina, la línea de leche, es de línea baja, línea alta, el sistema de presión que está teniendo, la regulación de la presión, y todo eso empezamos a ver una serie de factores que son los que pueden estar predisponiendo o desencadenando literalmente un cuadro. ¿Cuál es y ahí es parte del análisis. A veces basta con ver cómo están ordeñando, si
lavan la ubre, la secan, se usan paños, se usan toallas desechables. Ahí ya empezamos ya a predisponer, si vemos que lavan con un poco de agua y lavan con el paño, y después el mismo paño lo dejan ahí para secar a otra vaca, y después terminan de ordeñar a esa vaca y a las vacas, y el paño queda colgado ahí, y al día siguiente usan el mismo paño que ocuparon el día anterior y varios días anteriores, y a veces el paño está un mes ahí, y claro, se seca ahí colgadito, y después al día siguiente lo vuelven a ocupar. Y después dicen, tengo una vaca con mastitis, o la mastitis le comenzó en el cuarto de adelante y se le pasó para el cuarto de atrás. Usted le dice, no, pues no se le pasó, se la pasó. Entonces, en este caso, la culpa no es de la vaca, la culpa es suya. Y te abren los tremendos ojos y nadie dice, no, pues si yo hago todo, si yo le lavo la ubre, y te cuentan las mil historias en el fondo de esto. Pero hay que entender de que muchas mastitis, especialmente en lo que pasa más en pequeños agricultores, muchas mastitis son producto del manejo y no necesariamente de que la vaca tiene un problema sanitario. En el fondo, el problema muchas veces se arregla con el ordeñador y no necesariamente, y no solo con la vaca. Entonces, por lo tanto, es importantísimo el sistema de producción, cómo se maneja. Lo que muchas veces no, se reclama. ¿Ustedes qué pensarían? ¿Qué es mejor en calidad? ¿La leche de un pequeño agricultor que tiene 2 vaquitas y la ordeña, o de una gran lechería? Una lechería con 1000 vacas, 1500 vacas. Altamente Yo creo sobre. que, perdón, profe, yo creo que de una lechería grande, ¿Por qué? porque tienen mejor inocuidad en cuanto al manejo de las infecciones de la ubre, ¿Y eso por qué? porque hay más producción y al haber más producción hay más dinero. Y por eso, porque la planta lechera le paga por calidad de leche. Y está metida dentro de los parámetros. Y cuando duele el bolsillo, ahí se toman medidas. Porque si hoy día se les paga por células somáticas, entonces hay que tener bajo nivel de células somáticas. Presencia de inhibidores en la leche. ¿Sabes lo que son los inhibidores? ¿A qué se refiere con inhibidores de la leche? Son algo que le echan para evitar que crezcan microorganismos adentro, si no me equivoco. No, al revés. Algo que se le aplica, que está presente en la leche, pero es por la presencia de cuadros infecciosos que fueron sometidos a tratamiento con antibióticos, y estos antibióticos, no cumpliendo con el periodo de resguardo, tuvieron salida a través de la leche, y por lo tanto están literalmente contaminando la leche que hay en el estanque. Y hoy día a cualquier agricultor te detectan, todos los días se le hace un examen, un Delvo test, que es un examen para medir la presencia de antibióticos o de inhibidores. Entonces, son inhibidores del crecimiento bacteriano. Y la presencia de inhibidores, no el nivel, la mera presencia, si el mercado marca positivo, al agricultor la leche de ese día no se le paga. Si fue un camión de 10.000 litros, esos 10.000 litros, la planta lechera no te los paga. Castigo al 100% de la leche producida por ese día, y no se retira la leche al plantel hasta que demuestra que tiene negatividad en la presencia de inhibidores. Así de grave es el castigo. Por la presencia, no por el grado, no por el nivel. Entonces, y basta con que una vaca con un tratamiento con penicilina, esa leche vaya al estanque, que automáticamente marca positivo el DEL. Y obviamente se castiga. Eso es el castigo más severo, que no te paguen la leche del día. Pero pensemos por célula somática, el grado, en la presencia de célula somática, el nivel de célula somática va determinando ciertos grados de premio, o por lo tanto, si alguien que está cumpliendo y que deja de cumplir con ese, al final termina siendo un castigo, porque te dejaron de pagar unos pesos que tú recibís. Y yo decía, y puede ser 5 pesos,
5 pesos por litro. En un plantel que entrega, hoy día tenemos lechería de 40 litros diarios de promedio, una lechería de 40 litros con 250 vacas, que no es una lechería muy grande, son 10.000 litros. Y 10.000 litros a 5 pesos son 50.000 pesos diarios. Y 50.000 pesos diarios en un mes es 1,5 millones. Solamente por un par de células somáticas. Duele, ¿no? Cualquiera de ustedes que le dijeran, te dejo de pagar 1,5 millones al mes. Algunos dirían, ¿sabes que yo no gano 1,5 millones? Ojalá, me encantaría ganarlo. Por lo tanto, para un productor que le digan, es 1,5 millones menos que se recibe. Entonces, obviamente, por eso son incentivos, por eso las grandes lecherías tienen mayor nivel de cumplimiento, porque tienen muchos parámetros para el control de la calidad. Entonces, tengo un pequeño agricultor, si tiene una vaca que está con un poco de matitis, y dice, no, si son un par de grumos nomás, si eso no es tanto. Total, si la leche sale buena, si el queso está rico. Entonces, por eso es más difícil controlarlo. Entonces, me toca hacer de repente exámenes a vaca y en el fondo digo, no. Y se enojan casi porque le encuentro la que tiene aumentada la célula somática y le digo, perdón, pero ¿para qué te enojáis conmigo si las vacas son tuyas? Yo solamente te estoy detectando el problema. No te estoy diciendo, no te estoy castigando por el hecho que aparezca. Entonces, ya, por eso es importantísimo, por eso tener esas nociones y con lo que estoy dando, le estoy adelantando muchos temas que vamos a conversar. Ya, dentro del examen, por eso es importantísimo el examen general. Evaluamos la actitud y el comportamiento, ¿se acuerdan de nervioso? Evaluamos si la vaca está de pie o está echada. Y el comportamiento, ¿está triste o está alentada, como le dicen en el campo? O sea, ¿está deprimida o está activa? Una vaca alentada, te dice, no, la vaca está súper activa, anda bien, pero la vaca está triste porque está deprimida, está decaída. Entonces, por eso es importantísimo el examen general, porque si lo pensamos en mastitis, tenemos que ver, según grado, tiene afección solamente en la secreción láctea, ya no estoy hablando de leche, secreción láctea. Puede estar afectado solamente la leche y no tener compromiso de la glándula mamaria o en general. Después, en la medida que aumenta la gravedad, ya puede tener compromiso de la leche y además del tejido mamario, en diferentes grados. Y en grado 3, tiene compromiso de la leche, del tejido mamario y además compromiso general, compromiso sistémico, decaimiento. Y eso me está indicando de que o hay fiebre, o hay toxemia, o hay una septicemia, en el caso más severo. Por eso tenemos que ir evaluando los diferentes componentes. Y al examen regional, por lo tanto, al examen directo de la glándula, primero estamos viendo, se fijan, los antecedentes, después el examen general y después al examen regional. La inspección de la glándula mamaria. A la inspección, ¿cómo observamos? Aumento de volumen, asimetría de los cuartos, cambios de color que podemos observar a la inspección. A la palpación podemos percibir si hay dolor, si hay calor, si hay tumefacción, si hay induraciones. Y a la inspección directa de la leche, que es la inspección en la que realizamos mediante el fondo oscuro y el informe inicial, para poder determinar si la secreción mamaria tiene una alteración. Por lo tanto, la presencia de anormalidades en la leche, cualquier anormalidad ya me está indicando mastitis clínica. Entonces, por eso, por lo tanto, el examen regional ya nos está indicando al examen de la glándula mamaria, mediante cualquiera de los métodos que está indicando. Y antes de partir tenemos que acordarnos de la glándula mamaria, de la anatomía. Si analicemos este dibujito ahí. ¿Cuántos cuartos tiene la vaca? La palabra simple, 4. Ojo, en la vaca hablamos de cuartos, en las ovejas hablamos de pares.
Porque uno tiende a hablar en los cuartos de la oveja o los cuartos de las cabras. No, y acuérdense que son pares. Entonces, en el caso de la vaca tenemos 4 cuartos que están separados a nivel transversal por el ligamento suspensorio, que es que se observa a este nivel, el ligamento suspensorio de la ubre. Y además están separados por un septum que separa entre cuartos anteriores y cuartos posteriores. Por lo tanto, tenemos 4 cuartos, y son 4 cuartos que son total y absolutamente independientes uno de otro. Puede pasar un cuadro de mastitis desde un cuarto hacia otro. No directamente, tendría que ser por un mal manejo de quien ordeña. Entonces, sí, yo algo les adelanté algo. Entonces, principalmente, la mastitis puede pasar por vía ascendente, en el fondo básicamente desde un cuarto hacia el otro, y muchas veces son los equipos de ordeña o las manos del ordeñador, el paño sucio, el que está haciendo la transmisión de un cuarto a otro, está contagiándolo. O mastitis que se generan de tipo ambiental cuando hay fecas que contaminan la ubre, entran por vía ascendente, y esas mismas fecas en el fondo pueden afectar al siguiente cuadro, o sea, al siguiente cuarto. Entonces, es importantísimo considerar que en general las mastitis no se transmiten, digo en general, en la gran mayoría. Hay una sola que se puede transmitir, pero más que transmitirse entre los cuartos, entre los tejidos mamarios, se transmite a través de la piel. Un cuadro infeccioso que afecta desde la piel hacia el interior, que básicamente por la mastitis por estafilococo. Entonces, por heridas que hay en la piel se puede contaminar, y eso se empieza a generar y puede avanzar a través de la piel y afectar después al otro cuerpo. Pero es como el único, pero en general, la generalidad de la mastitis hace que hay una afección de un cuarto independiente del otro. Recordémonos un poco de la anatomía. Tenemos la glándula mamaria, que partimos de la secreción láctea, parte desde la irrigación sanguínea que tiene la glándula mamaria, donde los alvéolos mamarios están cubiertos por vasos, por arterias, y una red de microfibrillas que rodean y que producen la secreción de la leche. Por lo tanto, acá los alvéolos mamarios adentro, a través de las células y la irrigación, transforma los componentes que vienen de la irrigación, producen secreción láctea. Después, todos estos alvéolos mamarios, a través de los conductos galactóforos, la secreción llega hasta la cisterna de la glándula, que aquí se alcanza a ver en esta fotografía, la cisterna de la glándula. La cisterna de la glándula logra alojar una gran cantidad de leche, pero puede albergar alrededor del 20% de la producción de una vaca. ¿Cuánta leche puede llegar a dar una vaca lechera de alta producción? Pónganle top, en el fondo récord, en lecherías grandes de acá en Chile. ¿Cuánto de leche puede dar una vaca? Eso yo no lo sé. Alguien que tiene el número, por último, juguemos una competencia. ¿Quién da más? ¿Cuánta leche puede dar una vaca? Unos 30 litros diarios, ¿puede ser? Uy, harto. Tengo gente que me dice, no, tengo una vaca de 20 litros, chuta, queda harto. Yo le digo, chuta, usted me dice 30. Pero se cayó en algo. Yo recién le dije que una lechería de 40 litros de promedio con 250 vacas, y son 40 litros de promedio. Hay lecherías en la zona, acá en la zona de Casablanca, en Curacaví, que dan 45 litros de promedio con 1.200, 1.300 vacas en ordeño.
¿Y eso es Por diario, profe? promedio diario. Por lo tanto, si pensamos en el pic de lactancia, la vaca pare y después tiene un pic de lactancia que ocurre entre los 40 a 60 días, más o menos, y por lo tanto, ese momento es cuando la vaca más leche da. ¿Mm? Por lo tanto, una vaca en su pic de lactancia, una vaca lechera de estas top, acá en lecherías de la zona, ni siquiera récord internacional, productor. Ya hoy día existen vacas de 100 litros. Una vaca, pero a una lechería tampoco le conviene tener vacas de 100 litros, porque es un estrés para la ubre. Entonces, al final, las dietas están equilibradas para tener para 50, para 60 litros como récord, pero no para 100. Entonces, a la lechería le interesa tener vacas de 60, como top, 70 litros. Y yo conozco vacas incluso bajo sistema, ni siquiera en grandes lecherías, en que hay gente que ha tenido vacas que le dan 60 litros en un momento. Bien. Por lo tanto, una vaca que puede llegar a tener 100 litros. Si pensamos en 60 litros diarios en 3 ordeñas, son 20 litros. ¿Alguien ha tomado? O sea, ¿se han fijado estos baldes, estos de pintura, muchas veces en el campo, o que el de la ferretería, estos baldes de 20 litros, es grande, un balde de 20 litros. Esos 20 litros caben en una ubre lechera en una sola ordeña. Y uno dice 20 litros y pone el balde al lado de la glándula y dice, pero si este balde es del mismo tamaño que la ubre, incluso el balde puede ser más grande que algunas ubres. Porque, ¿por qué hago referencia? Porque es importantísimo. Por eso le decía, la cisterna de la glándula puede albergar el 20% de la producción. El fuerte, la mayor secreción de leche se produce durante la ordeña. No es que la glándula mamaria sea una bolsa o un saco que se llene de leche y que después realmente la extraemos. Durante el proceso de ordeña se produce la secreción láctea y por efecto principalmente de una hormona. ¿Cuál es la hormona que participa en de la leche? La prolactina es la generación, pero en la eyección de la leche. La oxitocina. Justamente, muy bien. Entonces, la oxitocina, por eso tenemos que considerarlo porque después nos va a servir en el caso que tengamos que hacer un tratamiento. La oxitocina es el principal estimulante en la eyección de la leche. Y oxitocina también se produce cuando el ternero está mamando. Entonces, hay gente que dice, no, le coloco el ternero al lado, pero al final termina haciendo que la vaca se pone mañera, se pone mañosa, y que necesita el ternero para eyectar la leche. Entonces, lo que pasa con pequeños agricultores. Entonces, lo que tenemos que buscar es que la vaca sea independiente del manejo de la oxitocina y que esa oxitocina sea más natural. Y eso se hace con manejo acostumbrando a las vacas. Hay lecherías que le ponen música y la vaca siente la música y tiene el estímulo. Acordemos el concepto de Pavlov con respecto al perro, el alimento y la salivación, con la campanita. Entonces, generemos estímulos que generen. Bueno, estos preámbulos son para que se entienda que esta cisterna de la glándula no que acumula toda la leche. Después de la cisterna de la glándula viene un esfínter de la glándula, que es el que está a este nivel. El esfínter de la glándula está acá, en la base del pezón. Después tenemos todo este pezón, donde viene una cisterna del pezón, y que termina en el conducto del pezón, donde tenemos esta roseta de Fichtenberg, y que cuando hay, ¿por qué es importante la roseta? Lo considero, porque cuando uno de los signos que nos está indicando alteración en el equipo ordeño y alteración en la presión que genera el equipo ordeño, es que la roseta se tiende a extravasiar, en el fondo se tiende a evidenciar. Hablamos de un florecimiento muchas veces del pezón. Y eso nos está indicando que hay una sobrepresión de ordeña. Y obviamente un pezón que está en esas condiciones, el conducto del pezón no logra sellar adecuadamente y el esfínter que está en la punta del pezón no logra sellar adecuadamente y se produce
la vía ascendente para el ingreso de agentes infecciosos. Espero que me vayan entendiendo un poquitito. Acá me detuve un montón, en el fondo estoy más lento porque esto nos logra explicar muchos de los procesos que pasan posteriormente. ¿Por qué se producen muchas veces las infecciones? Ya, entonces, ya. Semiológicamente, por lo tanto, antes hablé un poco, eso es un poco la anatomía, fisiología, hablar un poco de la fisiopatología. Por lo tanto, pero tenemos que entender cómo evidenciamos las lesiones de la glándula mamaria. Y ya le había indicado algo. Primero, aumentos de volumen, asimetría que puede haber entre los cuartos, ya un indicador. El decaimiento que puede tener una vaca, la vaca triste, del cual quien nombraba. Un signo, en el fondo, me está indicando un cuadro más sistémico. Muy común en los cuadros, eso ocurre en cuadros de ejemplo por coli. El cuadro de Escherichia coli o las coliformes son cuadros ambientales que producen liberación de endotoxinas y que producen decaimiento severo en la vaca. Otro cuadro que también produce decaimiento son los cuadros por Staphylococcus aureus. Que ya bien les decía, el Staphylococcus aureus es un cuadro que se produce por contaminación a través de heridas que penetran a través de la piel hacia el tejido mamario. Lo que vemos acá, por ejemplo, una ubre de gran tamaño y tenemos cambios de coloración en la ubre. ¿Se alcanza a percibir algo abajo? Cambios de coloración. Entonces, si alguien nos dice, no, la ubre siempre ha sido negra, ya listo. Pero cuando hay cambios en la coloración es preocupante. En este caso, una ubre que está oscura. Lo que vemos ahí, fíjense, un cuarto posterior derecho, en este caso con fístulas, con aberturas, que en el fondo con extravasación de contenido, y con que se alcanza a percibir que está negro. Esto es conocido como el blue bag, o bolsa azul. Cuadro agudo, producido por el Staphylococcus aureus y que a través de heridas genera la contaminación. ¿Por qué estaría negro el tejido? ¿Por qué lo creen? ¿Está necrosado? Justamente se produce una necrosis y antes de la necrosis se produce el tejido se empezó primero a colocar medio color azul, estaba cianótico y después y eso deriva en necrosis. De hecho también se conoce como mastitis gangrenosa. Y por lo tanto si ahí palpáramos y quisieran al momento de percibir, ¿qué temperatura creen que tendría eso? No en cuántos grados, pensando, ¿está caliente o está frío el tejido? Debería estar frío porque ya no tiene irrigación. Entonces, ahí tenemos una diferencia con la mastitis normalmente, que en el fondo siempre decimos cuando hay calor, no, está frío. Entonces, un cambio con respecto a la tradicional que yo les indicaba. De que obviamente el cuadro está caliente, no, en este caso está frío. Ya, ahí les muestro. Este caso es vaca, primero que raza, Hereford, de carne. Esto fue el año 2012, me llama agricultor un día viernes me llaman por una vaca que estaba decaída y el indicador, la indicación me dice, no, que está con con sangre en la leche. Está dando la leche con sangre. Chuta. Yo no podía ir ese día, yo iba la semana siguiente, le di algunas indicaciones y de hecho le indiqué, vaya y haga este tratamiento. Al día lunes llegué a ver si había cumplido el tratamiento, me dicen que fueron a la cooperativa en Casablanca y le dijeron a la persona que está ahí y hablaron con el veterinario y le dijo, no,
tiene la leche con sangre. Ah, denle esto, un hemostático, que es diferente al tratamiento que le indiqué yo, y unos pomos de mastitis. Llegó el día lunes, eso había sido el día viernes cuando yo le di las indicaciones. Yo no sabía que le había dado eso. Llegó el día lunes y me encuentro con esta vaca. Primero, condición corporal, flaca. Fíjense la vista, fíjense la cara. Se nota que está con la vista, está contraída, está complicada. Fíjense, y fíjense la glándula mamaria, como indicaba antes. Cuando me dicen en el fondo del tratamiento, le dije, pero ¿por qué no puso lo que yo le indiqué? No, es que el veterinario que está en la cooperativa me dijo, bueno, le creyó lo que le contó, le quiso decir que tenía sangre, porque mucha gente piensa que es piensan que obviamente que si tiene sangre es un golpe, traumatismo. Entonces, pero no, como en el fondo de la mastitis es una mastitis gangrenosa que se produce. Esperen un segundito, perdón. Entonces, es una mastitis que se produce en el fondo por herida y que se caracteriza por secreción sanguinolenta, el cuarto frío, azuloso o eventualmente puede estar necrótico, de color negro, y es severo, con compromiso sistémico. Bueno, y ese tratamiento, empezamos el tratamiento en este caso, no va a salvar el cuarto está perdido, en este caso, va a salvar la vaca. Les muestro, esta es la misma vaca 2 semanas después. Primero, olvidémonos de la glándula mamaria y veamos la cara. Ya se ve otra cara. Cambió la depresión que tenía. Condición corporal también recuperada. Pero el tejido ya en estricto rigor se estaba cayendo. Y como había una necrosis, el tejido se estaba desprendiendo. Y literalmente esta vaca perdió 2/4. Se le cayeron 2/4, obviamente estuvimos con tratamiento antibiótico, con muchos temas, pero salvamos la vaca. El agricultor, ese es el objetivo en este momento, salvar la vaca, que no la perdiera. Fue tanto que en el fondo, salvamos la vaca y no la quiso vender. Y le sacó otra cría. Y cuando nació después el otro ternero, lo empezó a criar. El ternero, obviamente, tomando leche solamente de 2/4, literalmente muy mal ternero, al final fue la causa de la eliminación de la vaca, ya no por la mastitis que había tenido, sino que literalmente porque el ternero muy mal alimentado y al final un ternero muy deteriorado. Pero un poco, cuando la primera foto, un cuadro agudo, severo, que había cursado después de un par de días solamente, en el fondo ya había llegado a eso, a lo que lo vi, y después de 15 días recuperamos, pero para entender, digamos, el compromiso que tiene. Entonces va a poder ver el compromiso que tiene a nivel de la glándula mamaria que se está, en este caso, desprendiendo. Otro caso clínico, esto en otra zona, en Nancagua, me habían llamado por teléfono. Nancagua estamos hablando cerca entre San Fernando y Santa Cruz. Entonces yo tenía que ir para unas cosas y le di algunas indicaciones y de hecho fui a los días posteriormente y fui con alumnos. Evaluamos la glándula mamaria y efectivamente ya había comenzado el tratamiento y en este caso esta vaca estaba más recuperada con respecto a lo que estaba inicialmente. Pero una secreción, fíjese, un cuarto que está oscuro, ya se nota que está medio necrótico, supurando todavía, todavía está con tratamiento. Al momento de revisar, se percibe las zonas sanas, calientes, con temperatura corporal normal, y al momento de palpar, con guantes, obviamente, porque esto es altamente contagioso, al momento de tejido afectado, literalmente frío, tejido muerto. Frío es como tocar una superficie de metal, así de frío.
al momento de observarla por debajo, fíjense, un solo cuarto que está tremendamente afectado. Compromiso severo. Bueno, esto es como para poder ver un ejemplo de un caso. Estas son vacas que salvamos. A mí me ha tocado vacas que no hemos podido salvar, en el fondo con compromiso sistémico. Entonces, y que se han muerto y en forma aguda, de repente un par de días, de repente se han tenido. Bueno, principalmente el Staphylococcus aureus entra a través de heridas. Heridas que facilitan la infección con este agente. Ahora, eso pensando en un cuadro en particular. ¿Cómo podemos determinar? Ya les dije en un momento que tenía una secreción sanguinolenta eso. ¿Cómo podemos examinar y determinar que hay una alteración en esta leche? Y por lo tanto, esta secreción láctea dejó de ser leche porque tiene una alteración que disminuye no solamente el sabor, sino que también las características propias de la leche. Por lo tanto, dejó de ser leche. Acuérdense que la leche es un producto sano obtenido desde de la ubre de un animal. Eso es un poco, en términos simples, el concepto. Entonces dejó de ser leche, ya no es un componente sano. En este caso, a la ordeña, ¿sí? Mediante un fondo oscuro, un vaso de fondo oscuro, podemos... ¿Algunos de ustedes tuvieron el taller conmigo, cierto? El taller virtual. No, profe. No, no hemos tenido taller virtual. No. Estoy perdido, entonces te juraba que habíamos tenido ya algún taller virtual. Entonces, en el caso de ustedes, ¿cuándo vamos a tener un taller? Pero yo lo voy a revisar, simplemente. Entonces, bueno, el fondo oscuro es un vaso de fondo oscuro. El vaso de fondo oscuro corresponde a un examen directo de leche, que me permite el contraste entre el fondo del vaso o de la superficie y el color de la secreción láctea, que debiera ser blanca, me permite detectar la presencia desde grumos, flóculos, sangre u otra alteración que esté presente en esta secreción láctea. Entonces, importantísimo para poder hacer la evaluación. O en este caso, un vaso, en el fondo lo importante es hacer, especialmente cuando se hace el despunte, hacer este examen directo de la leche. En el fondo que permite evaluar mastitis clínicas. Cualquier alteración de la leche o del tejido mamario significa que hay signos, y del momento que hay signos significa que el cuadro es clínico. Vamos a ver más adelante, la mastitis subclínica se refiere cuando no hay signos clínicos que permitan evidenciar la afección de la glándula mamaria. Hay un compromiso del tejido, pero no es evidenciable mediante las técnicas semiológicas regulares y tenemos que hacer en forma indirecta a través de la presencia de las células somáticas, de las células inflamatorias. Ahora, esto es un examen directo de leche que permite evidenciar mastitis clínica. Entonces, ¿cómo podemos evidenciar diferentes cuadros clínicos producidos por diferentes mediante diferentes signos? Dentro de eso, por lo tanto, hay diferentes metodologías de examinación. Lo que vemos a la izquierda, al examen general, después a la inspección de la glándula mamaria, a la palpación de la glándula mamaria o al examen de la secreción láctea. Eso nos puede, de acuerdo a los signos que podemos percibir ahí, podríamos tener algunos prediagnósticos. Por lo tanto, voy al revés. Pensemos en estos prediagnósticos. Una mastitis gangrenosa producida por el Staphylococcus aureus. Al examen general podemos observar una alteración sistémica. A la inspección de la glándula mamaria, en general de un color que puede ser azulado o hacia el negro, porque estamos hablando de que es gangrenosa. A la palpación, generalmente pezones y cuartos fríos, y
una secreción sanguinolenta al examen directo de la leche. En el caso de los coliformes, tienden al examen general en casos agudos con alteración sistémica y que puede ser de gran importancia. A la infección de la glándula mamaria, un aumento general de los cuartos, en el tamaño y con tumefacción. A la palpación, tumefacción, calor, edema. Y el examen de la secreción láctea, el examen directo, una leche como con suero y con fibrina, o sea, una especie como leche cortada. Una mastitis catarral producida por algunos estáfilos o por estreptococos. Algunos estáfilos, no necesariamente el Staphylococcus aureus, que el Staphylococcus aureus es uno de los tipos que produce la gangrenosa. Existen otros estafilococos. Al examen general de la leche, sin alteración. O sea, el examen general de la vaca no tiene alteraciones. A la inspección de la glándula mamaria, a simple vista, tampoco hay alteraciones. A la palpación, vamos a encontrar zonas induradas, como cicatrizaciones que hay en el tejido. Y la secreción, con grumos o con flocos. ¿Se fijan? Y así tenemos varias, en las otras por una mastitis purulenta por el hoy día es Arcanobacterium piógenes. Antes era Corynebacterium, ha pasado por diferentes nombres. Pero piógenes. O sea, literalmente hay pus. Realmente es un estado avanzado y un poco, no necesariamente crónico, pero sí un estado de una mastitis aguda o subaguda que ha avanzado más, se ha contaminado en forma secundaria muchas veces por este piógeno. Ya. Bueno, como sea, toda mastitis siempre va a generar la presencia de células inflamatorias. Dentro de las células inflamatorias tenemos macrófagos, linfocitos, neutrófilos. Y que es normal que estén en el tejido. ¿Qué me dice? ¿Es normal que haya células inflamatorias en el tejido, en la leche? No debería. ¿Por qué no? Porque como usted bien dijo, profe, son células inflamatorias. Y en un tejido sano no debería haber inflamación. ¿La sangre es un tejido sano o enfermo? Ah, pero en la sangre sí se pueden encontrar este tipo de células, pero usted dijo en el tejido, como en la piel, ¿o no? No, estamos hablando en la glándula mamaria o en la leche. Por eso le pregunto, ¿la sangre es un tejido? De hecho, se considera un tejido. No es solamente una solución, se considera la sangre ya como, casi como un tejido. Pero en la sangre hay células inflamatorias. De hecho, si no encontrásemos células inflamatorias en la sangre, diríamos que es patológico. ¿A qué hago referencia? En que en la leche siempre van a haber células somáticas. Siempre van a haber células inflamatorias. Es normal que haya, sino que a nosotros nos preocupa no es que haya o no haya, sino que si aumentan o no las células inflamatorias. Porque si el aumento de células inflamatorias me está indicando que hay un cuadro inflamatorio. Siempre van a haber algunas células inflamatorias en los tejidos y que en este caso se están liberando hacia el torrente lácteo. Y lo que nos preocupa es que aumenten estas células inflamatorias. Se indica que es normal que haya entre 50 a 100.000 células somáticas por ml. Y eso es totalmente normal. Entonces, cuando los veganos dicen que la leche es un acúmulo de pus porque hay células inflamatorias, sí, porque en todos los tejidos hay células inflamatorias. Ustedes le hacen una revisión en la piel o debajo, en el subcutáneo, van a encontrar algunas células inflamatorias. Es normal que haya, si el problema es que aumenten. Entonces, por eso va a entender de que es normal que haya en la leche algunas células somáticas. Entonces, estas células inflamatorias, estamos hablando, son las células somáticas en la leche. Profe, disculpe. ¿Sí? Usted hace un ratito había dicho que si se encontraban células somáticas en la leche se castigaba al productor. Sí, pero no es la presencia o ausencia, es
la cantidad de células somáticas. De hecho, cuando se comenzó, las plantas lecheras empezaron con este premio, pues, al principio fue un premio, hoy día no tenerlo es un castigo. Se hablaba de 800.000 células somáticas por ml. Hoy día la planta ya ha bajado a los 300, ya ha ido bajando paulatinamente y en 20 años hoy día ya estamos trabajando con 350.000 células somáticas por ml de la leche del estanque. Entonces estamos hablando en el estanque, es el promedio de todas las vacas. Entonces, antes de ir a retirar la leche, el camión se coloca en el fondo, en la sala de ordeña, y el conductor va, toma con un aparatito que es como una especie de cucharón, ¿listo? Saca leche se revuelve un poquitito y se saca una muestra de leche y eso va a un frasco y ese frasco a un cooler y eso se va a la planta lechera. Y después de la planta lechera, cuando llega el camión, después se hacen los exámenes. Y el conductor tiene que hacerlo en cada plantel porque a veces un mismo camión puede retirarle leche a varios productores. Claro, si tenemos un productor grande que tiene 10.000 litros o 15.000 litros de leche, claro, el camión puede usarlo para él solo, pero si tenemos productores de 3.000 litros, de 4.000 litros, el camión recoge a varios y a cada uno le toma su muestra, porque después la leche se va a mezclar entre todos. Y ahí se examina. Por eso les decía, hoy día se está pagando con 350.000 células somáticas por estanque, ya está cumpliendo con los parámetros. Entonces, ¿es normal que haya células somáticas? Sí. Para la planta, bajo 350.000 células somáticas hoy día es bueno. Para una vaca en particular, lo ideal es que esté bajo las 50.000 células somáticas o 100.000 células somáticas. Entonces, ¿me logro explicar un poquitito? Sí, profe, gracias. ¿No? Sí, esa es la idea. Ya. Estaba viendo primero un tema puntual, en el caso de ordenamiento, sorry, pero estaba viendo el ordenamiento de los talleres, en el caso cuando les corresponde talleres, ya. En el caso de ustedes, no, efectivamente, el 23 les toca talleres el 23 de junio y el 30 de junio les corresponde talleres virtuales con nosotros, por lo menos en bovinos. Y después a finales vamos a tener talleres presenciales. Entonces yo estaba con una confusión, tengo un enredo de repente, ¿sí? Ya, es una aclaración. Ya, ok. Entonces, la presencia de células somáticas es un parámetro. Por lo tanto, es una mastitis clínica. Cuando ya tenemos una infección severa, todo eso, ¿cómo deberían estar las células somáticas? Si nosotros contabilizáramos las células somáticas. Debían estar súper altas. Por eso, están tan altas que no las medimos. Porque son millonarias. ¿No? Entonces, en esa vaca, por lo tanto, la presencia de células somáticas no es para el diagnóstico de mastitis clínica, sino que principalmente para el diagnóstico de mastitis subclínica, donde nosotros queremos no saber si hay o no mastitis subclínica, sino que cuál es el grado de afección de la ubre. Por lo tanto, la célula somática es un parámetro para poder evaluar mastitis subclínica, porque en una clínica siempre van a estar. ¿Me logro explicar un poquitito? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, esos son, en el fondo, microscopía electrónica, la presencia de células somáticas. Y otra cosa, por eso el chequeo, el recuento de células somáticas, la contabilización de células somáticas, me permite evaluar cuál es el grado de mastitis subclínica. Ahora, las células somáticas podemos medirlas por diferentes métodos. Dentro de esos está el CMT, o California Mastitis Test, que es un método que es de campo, que se realiza en terreno, es sencillo, económico, y que me permite evaluar rangos de presencia de células somáticas. Y de acuerdo, porque eso a la leche obtenida que se usa esta paleta, por lo tanto, en un mismo examen sacamos leche de los 4 cuartos, a los cuales después
se nivela, para poder dejar una cierta cantidad, se le agrega un reactivo, que es un acrilauril sulfato, que es un reactivo, un detergente, rompe la cadena celular y genera una aglutinación. Por lo tanto, en la medida que encuentra una mayor cantidad de células somáticas, tiene una mayor aglutinación. Y por lo tanto, nosotros medimos rangos, y por eso hablamos de un CMT grado 1, grado 2, grado 3, según si tenemos ciertos rangos de células somáticas. Vamos después a conversar un poquito de esos rangos. Entonces, existen diferentes métodos. Dentro de eso, este CMT, California Mastitis Test. O sea, CMT, no CTM, por si acaso. Porque me ha tocado pruebas que de repente se confunden y me colocan el CTM. No sé si qué me querían decir, pero puede pasar. Ya, entonces el California Mastitis Test permite a través de un reactivo que genera la aglutinación y a la vez cambios de color, depende de la marca del reactivo, que permite determinar la presencia de, no la presencia, el aumento, cuál es el nivel de células somáticas. Y ojo, dice un nivel, no dice una cantidad exacta. Porque aquí hay diferentes estudios muy antiguos, porque el CMT es muy antiguo, existen diferentes exámenes. Está el CMT, el test de Wisconsin, que también es un examen de aglutinación similar, que tiene más rango, por lo tanto termina haciendo un parámetro un poco más, pero no es tan de campo. Está la conductividad eléctrica como un método que también permite a través de cambios en el nivel de los iones que están presentes en la leche, en forma indirecta determina que hay un aumento de la célula somática. El CMT, por lo tanto, un examen antiguo, fíjense, del 62, 67, un examen más viejo pero todavía se usa, porque es de campo. Hoy día, obviamente, la mayoría de planteles tienen, no solamente entregan a plantas, sino que hacen control lechero intraprediales, tienen chequeos mensuales, por lo tanto facilita estar haciendo exámenes de rutina a cada una de las vacas. Entonces, porque ahí lo que se le hace un conteo de células somáticas. Entonces va a un equipo electrónico, similar al que tiene la planta lechera, va contabilizando las muestras que se van llevando y me puede decir la cantidad exacta de células somáticas. Un CMT me da rangos. Entonces, un grado 1, fíjense cómo puede tener desde 400 a 1.000.000 de células somáticas, 1.000.000 y tanto. Entonces son rangos muy amplios. Cuando yo les decía que la leche de plantel queremos que sea bajo 350. Entonces, la gracia es que me permite evaluar cada cuarto por separado y en el mismo terreno. Y eso es lo bueno que tiene. No obstante, los rangos de células somáticas son muy amplios y, por lo tanto, son muy elevados. Pero me permite hacer un examen de terreno. Y el Phosomatic, que es un equipo electrónico que permite medir y contabilizar con exactitud la presencia o la cantidad de células somáticas por ml que tiene una secreción mamaria. Entonces, por eso le decía, aparte de esto tenemos el test de Wisconsin o la conductividad eléctrica, como también otros métodos. Pero el Phosomatic o el conteo de células somáticas, sí, es el método más exacto. Y acá un resumen un poco de la salud mamaria para entender de que vacas de primera lactancia con bajo nivel ya pueden tener 52.000 células somáticas, está hablando de miles, 52.000 células somáticas por ml. Eso va por lo que les decía en un momento, que no existe vacas con recuento cero. No existe una vaca negativa al 100%. Siempre tiene que haber algo, porque me está indicando que hay una respuesta. Y aquí para poder ver, dando una muestra de leche para cultivo, en el caso queremos hacer un cultivo, tenemos que tomar una muestra de semen que tiene que ser lo más inocua posible. Razón por la cual lo ideal es que sea desinfección, se usa un tubo desinfectado, limpio, para poder enviar esa muestra al laboratorio. Y que en el laboratorio se pueda, a través de placas, determinar la presencia de células somáticas, o sea, la presencia de células infecciosas, y poder determinar cuáles son los tipos de bacterias que están presentes en esta selección. Ya, ahí vamos a parar un momentito. Vamos.
Vamos a parar. Vamos a hacer un pequeño break. Y continuamos. Volvemos a actividades. Espero que estén un poco más participativos ahora, porque está medio adormitados, siendo que es mediodía. Ya. Bueno, se está grabando así que de vuelta. Así que ya, retomamos el tema para poder terminar un poco más rápido. Queda poco de esta clase. Bueno, como bien les decía, realizar un cultivo, el caso de la leche, nos va a permitir también saber cuáles son los agentes que están interviniendo en el proceso infeccioso. Ahora, obviamente no podemos pretender tener un cultivo por cada vaca que tenga mastitis, porque cuando tenemos una lechería, el resultado del cultivo va a llegar cuando quizás que la vaca esté muerta. Así literalmente, porque una vaca en el cuadro, lo ideal es empezar a tratar de forma rápida, cuando está el proceso agudo. Les dije que es normal que haya mastitis en las vacas. Lo importante es detectar para que la leche de esas vacas no vaya al estanque y esa leche se elimina, mientras está en proceso de tratamiento. Y asimismo, como les dije, la importancia de los inhibidores, es importante, por tanto, diagnosticar efectivamente cuáles son los agentes predominantes en la granja para que ocupemos los antibióticos más efectivos para esos casos. Por lo tanto, la rutina de cualquier una lechería para hacer cultivos debe considerar que con una frecuencia lo más regular posible, ojalá fuera todos los meses, se tomara muestra de la leche del estanque, por tanto de todas las vacas, o de algunas vacas que están partiendo con mastitis. A veces se hace ambas. Y eso se envía a cultivo genérico para saber cuáles son los agentes que están predominando en la granja y a la vez hacer antibiograma para poder saber cuáles son los antibióticos más efectivos o la posible resistencia que se pueda generar dentro de mi plantel. Y así estar preparado. Por lo tanto, hay que ser preventivos y no curativos de tener que estar haciendo exámenes de mastitis cuando no tenemos recién la mastitis. Hay que prevenir para saber cuál va a ser el tratamiento más efectivo para lo que nuestro plantel tiene. Entonces, por eso es importante el cultivo, que se realiza, sí, pero no a cada vaca. Si esperamos el resultado del cultivo, muy probable que ya tengamos una vaca con un cuadro agudo, a lo mejor tenemos una ubre que ya no tiene recuperación. Entonces no podemos esperar eso para poder hacer un tratamiento. Pero sí el cultivo es un medio, el cultivo y antibiograma, un método importante tanto para el diagnóstico como para la preparación del tratamiento en todo tipo de cuadros. ¿Me entienden bien? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se escucha bien. Perfecto, no tenía ninguna retroalimentación, partir esta segunda parte de la clase sin ninguna respuesta a ustedes, por eso, ya. Entonces, y otra cosa, asimismo, como para tomar el recuento de células somáticas, se hace la muestra del estanque, ¿se fijan? También se hace para hacer recuentos bacterianos. Ahora, las células somáticas es un indicador de la presencia de inflamaciones que haya en las glándulas. Entonces, cuando se hace en el estanque, hacemos un promedio de las vacas. Si yo tomo un recuento bacteriano acá en el estanque, ¿qué me dicen ustedes? ¿Va a ser indicador de cuáles son las bacterias que están generando la mastitis? Esta es la pregunta. ¿Qué creen ustedes? Yo diría que sí. En parte sí, pero en gran parte no. Por eso mismo que para poder saber cuáles son los agentes que están generando infección en el rebaño, los cuadros de mastitis, es importante que tengamos que hacer los chequeos directamente mediante muestras directamente obtenidas desde ordeña, del pezón, a través de los tubos que estén desinfectados. Desde el estanque, cualquier cultivo que hagamos acá, y que es lo que hace la planta de rutina, lo que determina es cualquier crecimiento bacteriano que se realice en
que viene desde las vacas, pero que se exacerba también por el desarrollo de bacterias que estén presentes desde los pezones, mangueras, líneas de leche, estanque. Cualquier problema de lavado que haya en los equipos va a generar crecimiento bacteriano. Por eso mismo, este recuento bacteriano, colonia, que es el concepto por el cual se evalúa, es un medidor de la higiene de los equipos más que de la salud de la salud mamaria. ¿Me logro explicar? Sí, profe. Entonces, ahora, eso con respecto a importante en el caso de la salud mamaria. Ahora, en cuanto a infecciones, pero ¿qué es lo que vemos ahí? Fíjense, ese es mi dedo, para que sepan. Por lo menos para que me conozcan por dedos, ya que un par de fotos nomás, en el fondo lo que me parece un zoom. Ahí, si hacemos una compresión en una zona de tejido y observamos, ¿qué es lo que observan ahí? ¿Se acuerdan que cuando le hablé de piel les hablé de un signo? ¿Es un edema, profe? Justamente. Es un edema de la glándula mamaria. Por lo tanto, ¿existe mastitis que generan edema? Sí, ya les dije cuando parte del signo de el caso de la mastitis por coliformes. Pero siempre que hay edema, ¿implica que hay mastitis? No siempre. No es como indicador de mastitis específicamente. Entonces, ejemplo, me han llamado agricultores, como en este caso, me dice, doctor, ¿sabe que tengo una vaca que tiene el cuarto, parió recién y está con una ubre así tremendamente hinchada y no le puedo sacar la leche, está como... Entonces, veo primero aumento de volumen, pero ojo, en el caso de un edema mamario, el aumento es regular. No tenemos asimetrías de los cuartos. Entonces digo, o están los 4 cuartos aumentados de tamaño, o este cuarto, o es un cuadro más genérico, más general. Entonces, le digan algún concepto. Segundo, hago este examen. ¿Se acuerdan cómo se llama este examen? Que aquí lo hago en el pezón. Sé que lo dijo en la primera clase, pero no recuerdo, profe. Por eso estoy haciendo retroalimentación, pero hago la pregunta. Es compresión digital y generamos un examen de la impresión digital o signo de Godet. Y es el examen que me permite evidenciar que acá hay un edema. Entonces, ya sea en el tejido de la piel o en este caso, en el caso de los pezones. Y al momento de la compresión se fijan como quedó marcadito el dedo. Significa que si ese pezón está aumentado de tamaño, no está inflamado, porque no todo aumento de volumen es una inflamación. No está inflamado, pero está aumentado de tamaño, ese pezón el equipo de ordeña que genera presión ahí no va a poder hacer una extracción adecuada de la leche. Por lo tanto, muchas veces esa glándula tiende a retener leche y eso podría eventualmente generar una mastitis. Pero en un cuadro de edema mamario neto, hay una afección de la glándula mamaria sin necesariamente tener un compromiso del parénquima mamario y no necesariamente hay infección. Por lo tanto, no necesariamente está relacionado con una mastitis. Entonces, por eso lo considero que una mastitis puede generar edema, sí. Un edema puede desencadenar finalmente en una mastitis, también. Pero no necesariamente es lo mismo que siempre que haya edema tiene que haber mastitis. Entonces, es parte del análisis que hay que hacer. Entonces, por eso, la signología que observamos en las afecciones de la glándula mamaria, hay que evaluar, puede haber mastitis clínica, cuando tenemos signos clínicos que están indicando la presencia de la mastitis subclínica, cuando tenemos una alteración sin manifestación clínica y solo evidenciable a través del aumento de células somáticas.
Y la mastoides crónica hacemos referencia en cuadros que tienden a ser reiterativos, que muchas veces pueden generar aumento también de las células somáticas, y que se caracterizan principalmente por niveles de cicatrización del tejido glandular, por lo tanto encontramos induraciones. Entonces, y por lo tanto, nosotros vamos a evaluar de acuerdo al nivel de, en general, con respecto a estas patologías, el grado de inflamación, las características de la inflamación, los signos cardinales que están presentes en la inflamación, recordámonos, calor, dolor, rubor, tumor y pérdida de la función, como los 5 signos cardinales de la inflamación. Entonces, tenemos que evaluar la inflamación en su dimensión total y cuáles son los aspectos que están afectados. La presencia de induraciones que pueden indicar o algunas mastitis clínicas por algunos agentes en particular, como le dije, los estreptococos y algunos estafilococos, o mastitis crónica. Entonces, la presencia de induraciones y dónde está generada estas induraciones. A través del recuento celular somática, que ya les dije, el recuento celular somática me está indicando que ha aumentado las células inflamatorias. Por lo tanto, en una mastitis clínica yo no la voy a medir porque sé que está millonario. Ya teniendo signos clínicos, no necesito medir recuento celular somática porque sabemos que está aumentando. Pero sí va a ser un parámetro para evaluar. 1. Mastitis subclínicas, y en algunos casos podría ser útil para alguna mastitis crónica, para poder evidenciar si hay afecciones. Tenemos induraciones sin compromiso más genérico y las células somáticas están alteradas. Un cultivo microbiológico y antibiograma son métodos de examen para poder tener la presencia de agentes dentro del rebaño. Genéricamente, sí, cualquiera podría decir, es el mejor método para diagnosticar una mastitis clínica. No se los puedo negar. Para poder saber efectivamente el agente que está interviniendo. Pero en la práctica no es un examen del cual podemos depender de hacer el tratamiento porque muy probable que el resultado va a ser posterior. Por lo tanto, tiene que ser de rutina en el rebaño. Y las unidades formadas de colonia, que Vilar nombraba, hace relación a la contaminación del equipo, del estanque, y no necesariamente de la glándula mamaria. Por lo tanto, lo básico es el diagnóstico clínico apoyado con exámenes complementarios. Y aquí un cuadro resumen. Entonces, pensando en cuando tenemos mastitis clínica, subclínica, crónica y un edema mamario, de acuerdo a los signos que se pueden presentar. Y esto es lo que yo le indiqué recién, ahora resumido en un solo cuadro. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Y eso es la clase de mastitis, por eso les decía. Termino con ese cuadro, que es el cuadro resumen con respecto a diferentes signos y caracterizaciones que podemos tener. Estamos súper bien de hora. Vamos ahora a hacer el último, que esto es cortito. Perdón. Con respecto a patologías podales o la evaluación del sistema locomotor, en realidad. Este es cortito, son pocas diapos, así que tranquilo, y es un poco recordatorio de un par de temas. Así que primero partimos con el fondo pensando en las patologías del sistema locomotor o patologías podales, porque en el fondo muchas veces hablamos de cualquier alteración del sistema locomotor tiene que ver con el tema a nivel podal, pero no necesariamente solo podal. Por eso, para poder aclarar que esto es más locomotor, siempre se me olvida cambiar el título, más locomotor y no necesariamente únicamente podal. Entonces, entendiendo que todo el sistema locomotor está relacionado con el sistema nervioso, cuya función en el fondo, algo lo conversamos cuando hablamos de evaluación nerviosa. Entonces, evaluamos la actitud, que en el fondo cómo está la conformación de la vaca y cómo está su relación con el medio físico. Por lo tanto, es una impresión anatómica, estática, y la relación de los miembros y el sustrato. Y por lo tanto, ahí vemos el tono muscular y algunos reflejos posturales. Entonces, y lo otro es el comportamiento, que es una impresión sensomotora o dinámica y la relación con el ambiente.
La actitud está mucho más relacionada con la parte locomotora. Y por lo tanto, básicamente, en alteraciones de la actitud tenemos parálisis o plegias, y de acuerdo a eso, o las paresias. Y de acuerdo a cuántos son los miembros que podemos estar afectados, si tenemos una monoplegia, una alteración en la motilidad de alguno de los miembros, monoplegia anterior izquierda, monoplegia posterior derecha, etc. Hemi cuando corresponde a un lado o el otro, braqui cuando son los anteriores, paraplegia, por ejemplo, cuando son los miembros posteriores, y una tetraplegia cuando son los 4 miembros. ¿Sabes? Entonces, algunas alteraciones vemos, en un fondo, en este caso, claudicación, cojera de miembro posterior. Tenemos que por eso evaluar si es neurológico a nivel superior o es a nivel de la pata. Les cuento, por ejemplo, el otro día me llamaron a ver un torito, literalmente un toro de 1 año y medio, que acá cercano a Concón. Y me dicen, pues no, porque estaba cojo, que lo habían chequeado y no le veían nada en la pezuña. Entonces, lo voy a ver, y claro, era una cojera de miembro anterior izquierdo, y efectivamente no quería apoyar. Algo similar a lo que se ve acá, pero del miembro anterior, ¿no? Y al momento de examinar me doy cuenta que tiene un aumento de volumen moderado a nivel de el hombro, de la articulación escápulo humeral, y me llama la atención, y veo que cuando camina, en el fondo como que se le mueve ahí esa zona del hombro. Plop, lo pillamos bien, no quería apoyar como corresponde, entendiendo que los miembros anteriores son los que reciben la mayor cantidad del peso. Empiezo a hacer movimiento y me doy cuenta que había una luxación del hombro, un mes así. Razón por la cual le dije, bueno, la verdad, esto ya no tiene tan buen pronóstico, por eso la evaluación, primero que en este caso había una cojera grado 2 a nivel del miembro anterior izquierdo, y al momento de la evaluación, claro, no tenía afección a nivel de pezuña inferior, sino que a nivel superior, a nivel del hombro, y correspondía a una luxación. En el momento de moverlo, yo veía cómo movía el hombro completo, y en un toro que estaba liviano porque estaba adelgazado, y estaba pesando ahora unos 380, 400 kilos. Entonces, afortunadamente dócil, así que antiinflamatorio y analgesia, eso para poder controlar un poco, y obviamente el pronóstico reservado. Porque ya lleva un mes de evolución, y que obviamente se empieza a ver una diformidad a nivel de la articulación, y que muchas veces puede tener lesiones a nivel del ligamento, a nivel de la propia articulación. Por lo tanto, que cumpla la función productiva, a lo mejor no, pero las dueñas, que tiene 8 animales en total, en fondo los tiene como cariño, no los tiene para consumo, ni para la venta. Entonces, ya, seguimos tratamiento. De hecho, lo fui a ver esta semana y por lo menos está un poquitito mejor, se está apoyando un poco más, pero igual no tiene muy buena resolución. Camina poquitito, alimento todo, está como Dios, como un rey ahí llevándole todo el alimento al comedero, camina solamente en un corral pequeño, así que o sea, corral pequeño, estamos hablando de un corral de 20 por 20 metros, entonces no deja de ser. Pero está tranquilo ahí. Pero por eso, primero la evaluación. Cojera, primero la vemos, en este caso, como esta, podría pensarse que es de la pezuña. En el momento del examen, en el fondo, era a nivel superior. Por eso que no solamente, las patologías no son solamente podales. Al momento le hablé acá, en este caso también una claudicación, eso también es una alteración a nivel superior, parálisis del nervio obturador, cojera grado 3, este caso es grado 3, mucho más severa. Entonces, entendiendo la cojera desde grado 1, 2 o 3. En este caso, una claudicación grado 3. O esta, una claudicación grado 3 severa. Grado 3 incluso llega casi pasando a 4 porque la vaca no se puede levantar. Por lo tanto, importantísimo definir el grado de cojera, porque nos facilita para organizar. Entonces, entiendo una grado 1 en que la vaca prácticamente estando en
En reposo no se observa arqueamiento de la columna ni manifestaciones clínicas que me determinen que efectivamente hay cojera, pero al momento de caminar hay un leve arqueamiento del lomo y disminución del apoyo en alguno de los miembros. Una claudicación grado 2, al estar parada, ya hay un arqueamiento del lomo y al caminar mucho más manifiesto el arqueamiento. Entonces ya hay una claudicación evidente. Y siempre con reducción o de la fuerza en el miembro afectado. La cojera grado 3 tiene una severa dificultad para caminar y el animal no apoya el miembro afectado, y por lo tanto es una claudicación grave. Prácticamente el animal no apoya el miembro afectado, y una claudicación grado 4 es la más severa y que el animal rehúsa levantarse o no puede levantar por iniciativa propia y por lo tanto el animal está en decúbito, lateral o external. Acá hay un pequeño resumen pensando en las claudicaciones. Vaca 1, o sea, grado 1, vaca normal. Grado 2, leve anormalidad en la motilidad y en el reposo. Grado 3, efectivamente, una claudicación mucho más severa en que se pierde el apoyo básicamente del miembro afectado, y la 4, como antes le indicaba, una imposibilidad. Entonces, aquí el cuadro resumen. Bueno, importantísimo que entendamos, si lo pensamos, no solamente como patologías generales, sino que además del pie, por lo tanto de la pata, de los miembros afectados, tenemos que entender que, a diferencia de otra especie, en este caso, el bovino es un biungulado. A diferencia del caballo que tiene un solo dedo, este es un biungulado. Por lo tanto, la afección en un dedo puede ser suplida por el apoyo del dedo en paralelo. Entonces eso también es un plus de alguna forma. Pero siempre cojera. Es cualquiera de nosotros que, como decimos, si cogemos de una pata, nos apoyamos más en la otra. Pero aquí tenemos un animal que pesa 400, 500, 700 kilos, en el caso de que puede pesar una vaca lechera, y que se tiene que desplazarse entre el corral, el comedero, la sala ordeña, y que eso puede manifestarse con pérdidas de condición corporal cuando el animal no puede llegar al comedero libremente. La vaca le cuesta llegar a la sala ordeña, lentitud al desplazarse, dolor para moverse, la vaca no manifiesta celo, una vaca coja, entonces nos afecta los lapsos interparto, todos los parámetros reproductivos, porque las vacas no manifiestan celo y no pueden ser inseminadas. Entonces eso empieza a afectar. ¿Ok? Porque no solamente son enfermedades de una vaca, puede ser cuadros específicos en un animal, o pueden ser cuadros más generales en varios animales, y ahí muchas veces puede estar asociado a niveles de acidosis subaguda que manifiesta grados de laminitis. ¿Cómo evidenciamos la laminitis? ¿Qué es la laminitis? ¿Alguien sabe? ¿Es la inflamación de la pezuña? ¿Por la parte de la pezuña? Sí, de una parte sí. Por eso, la laminitis, básicamente, ojo, la laminitis ocurre también, es muy importante en los caballos también. Entonces, la laminitis es primero, como afección inicial, por eso puede ser derivado en el caso de la acidosis subaguda, por estos estados de acidosis me pueden generar problemas a nivel de el corion. Entonces, voy a... Entonces, lesiones que pueden haber a este nivel del corion, donde está el crecimiento de la pezuña. Por lo tanto, una menor irrigación en el corion, prácticamente una inflamación en el corion. Cuando vean equino, en el fondo es importantísimo porque
pensando en la fisiología, fisiopatología, porque hay inflamaciones que producen disminución y la irrigación, hay una inflamación a ese nivel, y por lo tanto la pezuña, en su conformación completa, está más delgada, pierde irrigación, por lo tanto está más sensible a tener lesiones. Y a la vez, el hecho de que tenga una menor irrigación acá hace que la angularidad entre la última falange y la planta se empieza a perder. Y por lo tanto, al haber un menor crecimiento en la zona del corión, la pezuña tiende a tener un menor crecimiento acá. Y al tener un menor crecimiento, se empieza a ver un alargamiento. ¿Y qué pasa cuando hay un alargamiento? Significa que la distancia entre la última falange y la suela se empieza a disminuir. Y por lo tanto está más delgada la zona de la suela. Por lo tanto, la última falange, la punta, empieza a acercarse a la suela y eso duele. Y además, con el adelgazamiento de la pezuña, también de toda la pared, empieza que aumenta el riesgo de tener lesiones tanto en la pezuña como acá en la suela. Y eso, por lo tanto, generalmente las laminitis, además del cuadro de cojera propia derivado del dolor por esta situación de acercamiento de la punta de la falange, además genera la predisposición a otras patologías. Por lo tanto, para considerarlo. Entonces, ya. Por lo tanto, en el caso de una laminitis, importante en general, eso como la laminitis en general. Por lo tanto, es importante conocer la anatomía en este caso de la pezuña, para ver qué es lo que vamos a hacer. Porque los manejos que se hacen en todas las lecherías son despalmes preventivos o despalmes curativos. Vemos acá, aquí, por ejemplo, en brete, levantar, tomar la pezuña para poder pillarla, o sea, para poder revisarla. Eso para poder revisar tenemos que tener la vaca inmovilizada y la pezuña inmovilizada, porque si no la vaca patea, golpea para todos lados. Ahora, existen sistemas mucho más sofisticados, y este que está acá, que es un sistema hidráulico donde entra la vaca, la sube, la gira, la mueve, levanta las patas, todo eso. Esto corresponde a un colega de Valdivia, José Borker, que él es especialista, de hecho es referente a nivel internacional en el tema de salud podal. Hace clases en la Universidad Austral. Entonces, este es el brete de José Borker. Entonces, él va a hacer charlas y clases a Europa, a Latinoamérica, a China, a Japón, de repente lo he visto algunas cosas así. Es, la verdad, una eminencia, y que lo tengamos acá en Chile, entonces es importante. Ahora, ya, pero por lo tanto, por eso no significa que tengamos que tener un sistema sofisticado, basta con cualquier sistema donde nosotros levantemos la pata y le movilicemos para poder examinarla, ver la conformación de la pezuña, ver lesiones que pueden haber acá, y a través de algunos equipos o cuchillos o el esmilén angular, que es el clásico galletero con el cual se conoce. En el fondo hacemos desbaste y desgaste de la pezuña para poder determinar, primero, regular la forma y a la vez determinar la presencia de algunas patologías. Entonces, vemos ahí, por ejemplo, un sobrecrecimiento de uno de los dedos, de los dos dedos de las dos pezuñas, uno está más largo que el otro. Ya me está indicando una patología, una anormalidad. Y eso es lo que tenemos que ir evidenciando. Eso, lesiones, pueden abscesos plantares, úlceras de la suela, pueden haber lesiones en la muralla, diferentes tipos de patologías. Pero como bien les decía en un momento, una de las lesiones más comunes son las deformaciones crónicas de las uñas, muchas veces derivados de la laminitis como principal causa. Y la laminitis, la principal origen es nutricional, alimenticio. Por eso es importante considerarlo. Aquí
O este sobrecrecimiento de la pezuña, también llamado el zapato chino en el campo. Entonces, pero aquí tenemos una pezuña, un sobrecrecimiento mucho más severo. Entonces, eso es el típico zapato chino, que en el fondo a veces hay vacas incluso que se le tienden a cruzar en el fondo. Ojo, este sobrecrecimiento ocurre en los bovinos y también ocurre en los equinos. Entonces va a poder, cuando lo evalúan. Entonces, y ahora, la heterogénea no es la misma, pero es bastante común en algunos aspectos. Pero asimismo, como también pueden haber alteraciones en el sobrecrecimiento, también se puede llevar a algunas lesiones, como estas lesiones de la línea blanca, que es la línea donde está la unión entre la suela y la muralla. Por lo tanto, en el fondo, aquí empiezan a haber algunas lesiones, o lesiones directamente en la muralla de la pezuña. Muchas de estas son derivadas de la meningitis, pero se trabajan en forma individual. O dobles suelas también puede ser derivado de la meningitis por esta alteración en el crecimiento y en la conformación de la pezuña promental. Una dermatitis digital o lesiones del talón no tienen nada que ver con la meningitis, pensando en la signología, aumento de volumen, eritema, dolor severo. Eso duele tremendamente. Esto ya es de compromiso fúngico y bacteriano. O la dermatitis interdigital o foot rot también, imagínense, son dos cuadros que tienen diferente etiología, causa infecciosa en general, y que con un dolor a nivel de el interdigital tremendo y causa severa, mucho dolor y cojeras pero tremendas. Bueno, y eso es lo que le venía hoy día a mentir. Ya, ¿alguna duda? Consulta, aprovechen ahora. Ya está, con esto terminamos las dos clases y nos queda tiempo, pero no es la idea tampoco seguir aburriéndolos. ¿Alguna duda, consulta? Aprovechen ahora. Por acá nada, profe, todo claro. Lo que sí era hasta que entra la cátedra, ¿verdad? Correcto. Acá terminamos con las clases mías de semiología. Con esto terminan bovinos. Nos querían solamente los talleres. Ah, ya, profe, súper, gracias. ¿Usted va a avisar por mensaje igual por los talleres, cierto, profe? Correcto, sí, cuando de todas maneras les vamos a avisar para confirmar las fechas y los horarios. Por el momento están establecidos para el 23 y 30 de 23 y 30 de junio están establecidos los talleres virtuales. Vamos a confirmar las fechas en el fondo listo en su momento. Y obviamente los links de conexión. Ya vos, profe. Ahí lo Ya, avisa pues. cualquier cosa. Sí, de todas maneras yo le estoy avisando. Así que ojalá y ya tendremos algún taller presencial para ver, para conocerles las caras, porque por lo menos en su caso pueden decir que por lo menos me van a poder reconocer. El día de mañana no podemos ver en la calle, y si ustedes no me reconocen, yo no podría reconocerlo a nadie. La cátedra, como para que quede registrado ahora al final de la clase, no obstante lo dije al principio, así que es el próximo jueves 3 de junio, va a ser a las 12:30 del día. Por Blackboard, así que, y una prueba 100% de selección múltiple. Y eso. Ya vos, profe. Muchas gracias. 1 hora y cuarto más o menos para poder dar. Sí. Así que, ya pues, con eso estamos terminando. Déjenme para poder, primero, yo sé que algunos se salieron en algún momento porque hay varios que están presentes aún. Porque nunca les pedí que se registraran en el chat, pero no importa, a esta altura ya no lo vamos a hacer. Ya. Un gusto, que estén muy bien. Y Un gusto, profe, igual. Cuídese mucho, nos estamos viendo. Gracias, profe. Igual, profe, Chao. gracias.